Señores periodistas, muchas gracias por concurrir a esta reunión con el señor Presidente de la República. Quisiera pedirles de favor de que tratemos de hacerlo altamente productiva esta reunión, respetando la decisión que hemos tomado de que cada periodista debidamente acreditado plantee una pregunta. ¿Podría el señor periodista volver a preguntar en el caso de que no esté lo suficientemente explícito a su juicio, a fin de que tenga la información completa a su inquietud? Antes de comenzar con las preguntas de ustedes, el señor presidente hará una exposición sobre el asunto de esta conferencia de prensa. Señores periodistas, señoritas periodistas, mantener adecuadamente informado a un país es un derecho y es un deber de quienes tenemos responsabilidad histórica, responsabilidad constitucional. Y es quizá la primera de esas responsabilidades, la responsabilidad histórica que tiene el actual gobierno ecuatoriano, la que determina que con mayor expectativa se vayan contando todos los días del gobierno nacional. Las expectativas justamente creadas por el anhelo de un pueblo de vivir una auténtica democracia, por la necesidad de los ecuatorianos de encontrar un modelo político, un modelo económico, un modelo social que les permita vivir en el pleno disfrute de sus facultades y que haga arrancar al Ecuador de los estadios de atraso en los que, por desgracia, hasta hoy se desenvuelve. Y es la responsabilidad constitucional de hacer vivir este experimento histórico, esta necesidad histórica del cambio en el marco de la normatividad jurídica. Al margen de la norma constitucional, muchas formas, muchas expresiones de gobierno pueden darse, de diversos matices, pero lo importante del proceso ecuatoriano es precisamente el proyectarse con anhelo y necesidad de cambio dentro del marco constitucional al que hemos jurado defender y al que defenderemos en todos los meses y años de nuestro gobierno. Las expectativas políticas, las expectativas sociales, las expectativas económicas y culturales han determinado, recalco, el que, diríamos, reloj en mano, se estén contando las horas de este gobierno. Yo quiero establecer a los 75 días del gobierno que el Ecuador está avanzando. Hay problemas, y los ha habido en el plano político. Los hay, y muy serios, en el plano económico. Pero puedo decir, sin pecar de optimista, que este gobierno, actuando con responsabilidad, lleva adelante la tarea enorme de un gobierno auténticamente popular, auténticamente democrático, de un gobierno apegado a la norma constitucional. Yo le pido a todos los ecuatorianos que con la misma confianza, con la misma fe que estuvieron junto a nosotros el 16 de julio, con esa renovada esperanza que nos acompañaron a las urnas el 29 de abril, estén ahora. Y puedo decir con gratitud que las manifestaciones de público respaldo así
nos los están demostrando. Tengamos fe que este gobierno está haciendo obra. Comparemos la labor, diría hasta titánica, de hacer vivir la democracia frente a los 9 años de regímenes dictatoriales que en el ayer inmediato el Ecuador vivió. Esos 9 años donde con caracteres absolutos, con poder económico proveniente de la riqueza petrolera, nos han dejado la pesada herencia de un desfinanciamiento presupuestario, de problemas sociales no solucionados que este gobierno tiene que enfrentarlos y los está enfrentando. Y yo creo que lo más positivo es que pese a todas las discrepancias que se han suscitado, el Ecuador está dando un ejemplo de que podemos avanzar en democracia y bajo el marco constitucional. Expresadas estas ideas, solicito a los amigos de la prensa nacional que se sirvan formular cuanta pregunta deseen hacerlo. Es efectivamente esta, y a este nivel, la segunda rueda de prensa que convoco como presidente constitucional de la República. En algunas ciudades, en esta misma ciudad capital aisladamente, hemos tenido oportunidad de conversar con los amigos de la prensa, pero con estas características es la segunda ocasión. Y deseo, en consecuencia, que con la amplitud que caracteriza a los señores periodistas, manifiesten sus inquietudes, que el presidente de la República está dispuesto a dar todas las respuestas que sean necesarias, por inquietud lógica de la prensa ecuatoriana y por necesidad de un pueblo de estar informado. Los señores periodistas. Señor presidente, pienso que el Poder Ejecutivo, en cuanto a los proyectos que ha enviado a la Cámara para financiar una parte del presupuesto, se está enfrentando a una realidad, y es el hecho de que parcialmente serán aprobados como un paquete, es decir, unos pasarán y otros no. Eso significa que ustedes deben tener posiblemente previstas medidas para financiar ese sector del presupuesto en caso de que esos proyectos no sean aprobados. ¿Cuáles son esas medidas? El Gobierno Nacional envió a la Cámara Nacional de Representantes un presupuesto estimado por algunos el más alto de la historia ecuatoriana, 35.800 millones de sucres. Y efectivamente así es. Pero el incremento del presupuesto está dado fundamentalmente por el alza de las remuneraciones a los maestros, que el gobierno la sitúa en 4.000 sucres como sueldo básico a partir de 1980, por el incremento de remuneraciones básicas a 3.000 sucres a los empleados y funcionarios públicos y por el pago de lo correspondiente al agresivo endeudamiento público de la dictadura militar. Esto determina que si se hacen cifras relativas, se va a establecer que el incremento real de presupuesto de 1980 con referencia al de 1979 es del 3.1%. El margen de diferencia del presupuesto actual al de 1980, la proforma presentada, está dada, insisto, por estas circunstancias. Y esto sin considerar, como ha manifestado el señor ministro de Defensa, una resolución aprobada por la Cámara de que el sueldo básico del magisterio sea de 5.000 sucres como básico y de una serie otra de partidas que se han estado asignando para determinados proyectos en la Cámara Nacional de Representantes, lo cual pudiera elevar, de pasar todo esto, el presupuesto del Estado a 42.000 o quizá 44.000 millones de sucres. Me permito hacer estas indicaciones porque mientras de una parte
se habla de que se ha inflado tremendamente el presupuesto del Estado y que no cabe más gravámenes sobre el pueblo. De otra parte, se están dando y presentando a cada instante toda una serie de egresos no adecuadamente financiados. Yo invitaría a los señores periodistas a que hagan una revisión de todos los proyectos presentados en la Cámara por los honorables representantes y se va a ver en muchos de ellos una serie de gravámenes para financiar diversas obras. Los gravámenes propuestos por el Gobierno Nacional, por la función ejecutiva, son gravámenes de tipo selectivo, no gravan fundamentalmente al pueblo ecuatoriano. Y esto lo ha demostrado el señor Ministro de Finanzas en el seno de la Cámara Nacional de Representantes. Y en la noche de ayer invitamos a los representantes de las cámaras de producción y en un diálogo de cerca de 4 horas, el señor Ministro de Finanzas, aspecto por aspecto, fue demostrando la naturaleza de los gravámenes propuestos. Evidentemente, el más mínimo cambio que se quiere promover en el Ecuador despierta toda una serie de reacciones. De manera específica tengo que puntualizar el caso del Código Tributario, que ese sí en paquete lo han puesto a conocimiento de comisión, de una de las comisiones de la Cámara Nacional de Representantes, sin siquiera tratarlo, cuando el Código Tributario establece medidas administrativas que le posibilitan al Gobierno Nacional una mejor y más eficaz recaudación de los tributos. Pero eso no se quiere hacer en el Ecuador. Establecido esto, y refiriéndome entonces a su pregunta, yo creo que si la Cámara Nacional de Representantes no aprueba los proyectos enviados por el Ejecutivo y se establece un margen no financiado, tendrán que establecer las medidas de financiamiento. Caso contrario, habrá una responsabilidad sobre los integrantes de la Honorable Cámara Nacional de Representantes. Esto al margen de que el propio Gobierno Nacional tiene que establecer con seriedad en un momento determinado otras fuentes de financiamiento que necesariamente habría que establecerlas. Pero en este momento, hablar sobre hipótesis de lo que pueda ser o no ser no entrañaría un sentido verdadero de análisis por parte del Gobierno. Señor presidente, en muchos sectores, casi muy general, felicitan al señor presidente de la República, lo estiman sincero y lo estiman valiente. Yo casi no podría decir que voy a hacer una pregunta, sino que le vengo un personaje. Fuera del palacio, señor presidente, se está registrando un momento catastrófico en la situación de este país. Se va a contar todos los ciertos bancos, se han cerrado las operaciones, se está produciendo ya el despido masivo, hay una estabilidad de concepto. Yo le dejo planteado ese criterio que era atlético al señor presidente. Por eso digo, es muy valiente, es muy sincero. En el momento que hasta último el universo está el momento catastrófico que atraviesa el país. Yo quiero señalar frente a la afirmación que necesariamente hay un momento crítico del Ecuador, pero no creo que podemos ponernos en un plano tremendista. En el Ecuador somos muy dados a las afirmaciones de primera mano, en muchos casos, a hacer valoraciones absolutas, bueno o malo, esto está en crisis, esto se va al desastre. Yo diría que en el Ecuador hay personas que a veces andan con un letrerito en la mano, el mundo se acaba mañana. Y esto no sucede. Y creo que necesariamente estamos en un punto crítico resultante de toda una serie de factores perfectamente conocidos en el plano económico, en el plano social, en el plano político, que fueron enunciados y puntualizados por el Gobierno Nacional,
por el presidente de la República en su mensaje del 10 de agosto. Determinados factores permitían establecer, previniendo lo que iba a suceder y la situación a la que nos veríamos abocados. Pero creo que a partir de este punto, y lo digo con absoluta franqueza, el Ecuador va a remontar la corriente. Hay toda una serie de medidas que se están comenzando a adoptar, la Junta Monetaria, el gobierno está terminando de dar sus lineamientos al plan de coyunturas, que no podemos decir que el plan de coyunturas tendrán medidas que concluirán a las 12 de la noche del 31 de diciembre de este año, medidas que se proyectan y tendrán que proyectarse y engranarse con las del Plan Nacional de Desarrollo a partir del 1 de enero de 1980 y que le van a permitir al Ecuador una estabilidad que se le estamos dando en el plano político y que se la vamos a dar también en el plano económico, haciendo las reformas indispensables. Señor Inostroza. Sí, aquí. Señor Inostroza. Hay una extrañeza en los medios populares, en la opinión pública, la pugna establecida entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ambos de mayoría de concentración de fuerzas populares. La pregunta, dice, es que la concentración de fuerzas populares ha sido bastante preparado para la oposición, pero no para la unidad. ¿Podría tener la Hay que analizar el proceso político no solo partiendo desde el 10 de agosto de este año hasta la fecha actual. Los procesos políticos tienen toda una serie de caracterizaciones y hay que ver el proceso político ecuatoriano desde 1976, desde 1977, diría yo en esta última fase, para determinar incluso las características propias de concentración de fuerzas populares, los procesos que se fueron dando internamente en el partido, el proceso mismo de la campaña electoral, para poder hacer una afirmación cabal de lo que ha acontecido en las últimas semanas y de lo que aún está aconteciendo y puede acontecer dentro del partido político al que me pertenezco. De tal manera que hacer una afirmación radical de que concentración de fuerzas populares estuvo preparada para la oposición, pero no para el gobierno, me parece que peca la afirmación de parcial, delimitada totalmente. Estimo que son las características propias de todo un proceso político del Ecuador, que incluso se da en las maneras de proyectarse la política en el país en estas últimas semanas. Yo diría que los hechos políticos, que la evolución política del pueblo ha superado en mucho a la mentalidad política de muchos dirigentes del Ecuador, no solo de un sector en particular. Y este desajuste, este desfase determina que aún se estén planteando soluciones tradicionales, incluso diría soluciones obsoletas a problemas que tienen una dinámica y una característica totalmente distinta. De tal manera que si uno revisa el actuar político de muchas personas y revisamos la prensa o la historia, veremos que se reeditan actuaciones de la década del 50 o de la década del 60 y estamos a las puertas de la década del 80. Esto implica necesariamente que el problema político no es solo referido a un partido determinado, sino que afecta, diría yo, incluso a determinadas generaciones políticas. Siendo así, lo importante señalar que quienes estamos al mando de la función ejecutiva estamos decididos a impulsar un gobierno, como lo estamos demostrando, con toda la seriedad que las circunstancias lo imponen, y vamos a probarlo en todas nuestras sucesivas actuaciones. Señor. El problema fundamental que enfrenta Jaime Roldós es el problema del Ecuador. Soy presidente de la República y tal parece
que nos estamos arrastrando y dejándonos arrastrar a problemas que son muy serios, muy sentidos, de una organización política, de mi propia organización política, que necesariamente tienen su repercusión en el hacer del Estado ecuatoriano. La Constitución de la República, cuando se refiere a los legisladores, manifiesta que deben actuar con sentido nacional. Si esto es para los legisladores, con mucha mayor razón para el presidente de la República, que es el jefe del Estado ecuatoriano. En consecuencia, su básico sometimiento es al derecho, a la Constitución, al ordenamiento jurídico del país. Yo debo tener como prioritaria atención lo que sucede en el Ecuador y en una escala de valores debo orientar la labor de mi gobierno, mi labor personal, a mirar todos y cada uno de los agudos, críticos problemas a la fecha, pero superables problemas a corto plazo que existen en el Ecuador. Lo que se suscite en mi partido me debe preocupar, pero creo que debe ser básicamente preocupación de aquellos que están en la militancia activa para hacer un partido que refleje lo que queremos los ecuatorianos de ese y de todas las organizaciones políticas.